La física teórica emerge en la primera mitad del siglo XIX con la aspiración de poder describir fenómenos dispares de manera uniforme a través de la búsqueda asociada de leyes universales que describan el mundo físico a la manera de Kant. Para Kant, la idea de que existen leyes universales que ofrecen un modelo del universo es primero que todo una proyección de nuestra razón, o como él dice en el apéndice a la dialéctica trascendental de su crítica de la razón pura, una idea solamente regulativa, que sin embargo en un segundo momento puede revelarse como una presunción verdadera si encontramos la manera de derivar ecuaciones mecánicas de nuestros postulados sobre la unidad o coherencia última de las leyes que describen el universo y que luego pudieran a su vez ser confirmadas de modo empírico. Así, la idea de Kant es que lo que surge al inicio como una conjetura sobre la unidad de la realidad se valide si y solo si se confirma como resultado de nuestros experimentos. En ese caso, podemos decir entonces que la pegamos o tuvimos suerte. Dado que los postulados generales de la mecánica durante este siglo logran generalizarse a los principios físicos de la ciencia que se vienen desarrollando, con excepción tal vez de la química y la biología, que resisten su reducción a ecuaciones mecánicas, su formulación matemática da origen a lo que se conocerá como la física teórica, que se convierte en una disciplina universitaria recién en este siglo, mayoritariamente en el mundo académico alemán. Por contraste, a principios del siglo XIX, los estudiantes universitarios veían una física más elemental, dominada por experimentos sueltos, cuya unidad en principios teóricos generales no era percibida con claridad todavía, antes de dedicarse más bien a la medicina, las leyes o la teología, disciplinas que aseguraban un futuro profesional más estable a quienes se graduaban de las universidades alemanas del siglo XIX. Y no podía ser de otro modo, dado que a inicios del siglo XIX los estudios de matemática se reducían a instrucciones elementales de aritmética, geometría euclidiana, álgebra y trigonometría, y no se había extendido demasiado en la comunidad académica conocimientos de cálculo diferencial o de geometría analítica, cuyas funciones describen fenómenos físicos complejos y dinámicos en el mundo. En 1805, un año después de la muerte de Kant, el alemán Ernst Gottfried Fischer, quien fue un pionero en los desarrollos de la física teórica, publica un manual para bachillerato titulado Lehrbuch der mechanische Naturlehre. Allí primero reconoce caballerosamente, por decirlo así, la índole metafísica, misteriosa y profunda de muchos de los enigmas que encontramos en nuestros esfuerzos para conocer el mundo y comprender la realidad, pero afirma finalmente que el objetivo de la ciencia es solamente el de descubrir lo que se puede conocer y a la vez coleccionar y ordenar en un sistema. Con ello puede oponer a lo que se conocía hasta entonces como filosofía natural una idea coherente y robusta de lo que realmente es una ciencia. Fischer, quien era profesor de bachillerato de química, considera que uno de los ejemplos de una ciencia metódica era precisamente la cristalografía, cuya descripción de la simetría de los cristales pudo haberle parecido muy importante. Es interesante porque la cristalografía es tal vez la primera disciplina científica de tipo empírico que pone de relieve la naturaleza simétrica de algunos aspectos del mundo físico. Eso debió haberlo impresionado mucho, tal vez en el sentido de que prometía una extensión empírica de la geometría euclidiana, en donde la simetría de sus objetos también es evidente. El esbozo de una visión plenamente mecanicista de la naturaleza parece así impulsar una serie de nuevos desarrollos de la geometría que no había evolucionado demasiado desde Euclides, con su derivación de definiciones y propiedades precisas
de figuras geométricas a partir de axiomas. Este tipo de derivaciones hacen del sistema de Euclides un sistema que se apoya en el fondo en la deducción lógica, en lo que se puede deducir de aquello que es claro, seguro y distinto y que ya no hace falta demostrar porque todo el mundo estaría de acuerdo. El segundo gran paso en el desarrollo de las definiciones geométricas del mundo se realiza con la creación de coordenadas cartesianas en el siglo XVII. La coordinación del espacio permitió el tratamiento de problemas geométricos con métodos algebraicos, dado que hizo posible una proyección del plano geométrico euclidiano y con ello la posibilidad de definir en dos dimensiones distintas figuras geométricas. Y con el álgebra se puede pasar de dos dimensiones a n dimensiones. Al multiplicarse los espacios del plano, se vuelve posible estudiar lugares en este que están definidos por un número arbitrario de ecuaciones. La coordinación del espacio abrió la posibilidad de aplicar, pues, plenamente la matemática a la física. Newton prueba, por ejemplo, las leyes de Kepler sobre el movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol a partir del desarrollo del análisis de curvas cónicas. En el caso de las teorías GO de la física actual, ellas se vuelven posibles a partir de los desarrollos de la geometría proyectiva, que estudia las propiedades geométricas de subespacios lineales del plano y las transformaciones que son posibles a partir de esos subespacios y proyecciones. En 1872, Felix Klein formula el proyecto de Erlangen, que define la geometría como el estudio de las propiedades de un espacio que permanece invariante bajo un grupo de transformaciones. Con ello, se postula que existe una geometría que corresponde a cada grupo de transformaciones que tienen lugar en un espacio. Con la noción de grupo de colineaciones proyectivas, se expande la noción de espacio y se vuelve posible el tratamiento de geometrías no euclidianas. Esta es tal vez la aplicación más importante del programa de Erlangen. Permite proyectar transformaciones en un espacio hiperbólico o en una hiperesfera, así como identificar un mismo grupo de transformaciones en espacios diferentes. De este modo, el mismo argumento algebraico puede formar parte de distintas proyecciones geométricas. A partir de este proyecto, Sophus Lee crea una teoría de grupos de transformaciones generales que será muy importante para la mecánica cuántica. El siguiente desarrollo es la geometría no euclidiana de Gauss y Riemann, que le permite a Einstein interpretar el mundo físico y la geometría euclidiana como un espacio curvo de 4 dimensiones o una variedad, un espacio geométrico abstracto que puede tener diferentes curvaturas en distintos subespacios y en el que se cumplen las simetrías de Lorentz. En 1817, Carl Gustav Gauss, que estaba en aquel momento en Göttingen, se ocupaba de lo que se conocía como matemáticas aplicadas a la física y en particular estaba estudiando el cálculo de probabilidades. También daba clases de física teórica en 1832 y en 1834, especialmente sobre magnetismo terrestre y sobre métodos para definir funciones gráficamente, como el del famoso cuadrado de los errores. Estas innovaciones en nuestra capacidad para dominar el espacio con mejores métodos analíticos es uno de los pilares que vuelven posible la mecánica cuántica en la medida en que esta es una teoría de campo GO, es decir, capaz de recalibrar la carga de los bosones o partículas sin masas en sus distintas transformaciones. Este tipo de teorías postula que las interacciones entre fermiones pueden describirse como resultado de las transformaciones propias del grupo de simetría o del grupo de Lie que las describen. En ella, la dinámica del sistema que describe la ecuación lagrangiana no cambia pese a las transformaciones locales, como lo muestran las operaciones de los grupos de simetría de Lie. La lagrangiana, que es una función matemática que describe la dinámica o evolución de un sistema físico en el tiempo, permanece invariante a través de sus transformaciones.
La simetría es, pues, el estudio de las propiedades de un objeto que no cambia por el movimiento. Un objeto es simétrico si al aplicársele algún tipo de movimiento sigue arrojando las mismas medidas en sus propiedades físicas. La simetría garantiza que estas propiedades se mantengan invariantes como efectos de la traslación o rotación. Como en la teoría de la relatividad, que es también una teoría Go, también los resultados de los experimentos no deben depender de la posición del experimentador respecto del objeto. Por eso se llaman también teorías de recalibración. Las tres fuerzas, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, son teorías Go o que cumplen con el postulado de simetría porque garantizan la integridad de las medidas en todas sus transformaciones.